Muy buenas amigos, les habla Juan Carlos Tejero desde Bogotá. Hoy estaremos atentos a la lectura del escenario 6, la culpabilidad. Hablaremos sobre el concepto de culpabilidad, el aspecto negativo del juicio de culpabilidad y elementos de la culpabilidad. Bienvenidos al derecho. Un abrazo para todos. En esta lectura fundamental encontrará desarrollado el concepto de culpabilidad, los elementos y las manifestaciones de la culpabilidad. La comprensión de la culpabilidad permitirá determinar la concurrencia o existencia de este elemento de la conducta punible en un determinado caso. Bien, iniciemos ya la lectura. Culpabilidad. Téngase en cuenta que en el escenario 3 se realizaron algunas precisiones en relación con la culpabilidad como elemento de la conducta punible. Sin embargo, es necesario profundizar sobre esta importante figura del derecho penal. Recordemos que la culpabilidad es una de las manifestaciones del derecho penal de acto, la cual tiene sustento en el artículo 12 del Código Penal de 2000 y el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991. En la medida en que existirá responsabilidad únicamente respecto de aquellos actos que realiza una persona, erradicando así cualquier forma de responsabilidad objetiva o del llamado derecho penal de autor. Además, no se puede obviar que el reproche o la responsabilidad derivada de la conducta punible se sustenta en la culpabilidad, porque como bien lo expresa el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, abro comillas, toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Cierro comillas, página 15. Teniendo en cuenta lo anterior, el principio de culpabilidad se erige como una garantía para todos los asociados, puesto que constituye un límite del ejercicio del ius puniendi en razón a que solamente puede ser declarada penalmente responsable aquella persona que actúe con culpabilidad. En concordancia con lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal en sentencia con radicación 34.412 de 2011, ha precisado que: la culpabilidad frente a una conducta definida por el legislador como delictiva. El derecho penal la fundamenta en la capacidad de la persona para comprender y orientar sus actos de acuerdo con esa comprensión. Vale decir, una persona es pasible de la respuesta punitiva del Estado en la medida que tiene capacidad para conocer y comprender que con un determinado comportamiento lesiona o pone en peligro efectivo la lesión de bienes jurídicamente tutelados. Y sin embargo, de manera libre y voluntaria, realiza el acto que causa agravio a estos, lo que equivale a decir que es imputable. Página 18. Entonces, se tiene que la culpabilidad como elemento de la conducta punible es la que permite realizar el reproche penal a una persona por haber realizado una conducta típica y antijurídica, resaltando que el momento de realizar el llamado juicio de culpabilidad o de exigibilidad, según lo previsto en el artículo 33, inciso primero del Código Penal de 2000, el agente debe tener la capacidad de comprender la ilicitud de su actuar y de autodeterminarse a realizar dicha conducta de acuerdo con esa comprensión. De tal forma que, como bien lo indica Velázquez 2020, abro comilla, si falta uno o cualquiera de ellos o ambos al mismo tiempo, no se puede emitir contra el agente ningún juicio de responsabilidad penal. Página 519. En estas condiciones se adoptará la estructura metodológica planteada por Velázquez para efectos de abordar el aspecto negativo del juicio de exigibilidad,
página 534, el cual se integra de elementos como el error de prohibición, el estado de necesidad excluyente de la culpabilidad y la imputabilidad. El aspecto negativo del juicio de culpabilidad o exigibilidad. De acuerdo con Velázquez 2020, el aspecto negativo del juicio de culpabilidad o exigibilidad se concreta en aquellos casos en los que el Estado, a través de su aparato judicial, no puede imputarle responsabilidad penal a una persona, bien sea porque el agente no comprende la ilicitud de actuar, error de prohibición, o porque no puede determinarse de acuerdo con las exigencias de la norma, necesidad excluyente de la culpabilidad. De igual manera, cuando la persona no puede comprender la ilicitud de su comportamiento y de determinarse de conformidad con dicha comprensión. Inimputabilidad. El error de prohibición. Este se desarrolla en el numeral 11 del artículo 32 del Código Penal, en donde se prevé que no habrá lugar a responsabilidad penal cuando se obre con error invencible de la licitud de su conducta. Si el error fuera vencible, la pena se rebajará en la mitad. En cuanto a la conceptualización del mismo, es importante tener en cuenta lo afirmado por Roxin, 1997, refiriendo que, abro comillas, concurre un error de prohibición cuando el sujeto, pese a conocer completamente la situación o supuesto de hecho del injusto, no sabe que su actuación no está permitida. Cierro comillas, página 861. De modo que, como lo ha estimado Velázquez 2020, quien obra sin culpabilidad no está en condiciones de comprender la ilicitud de su actuar, pues el que actúa sin tener la posibilidad de conocer su ilicitud formal y materialmente concebida es porque supone que su comportamiento no constituye injusto, representación equivocada, o bien sea porque no piense en absoluto en el injusto, ausencia de representación, página 536. Entonces, según lo expuesto, resulta patente que aquella persona que no sabe que su conducta es típica y antijurídica no puede superar el juicio de exigibilidad o de culpabilidad. Por otra parte, es pertinente conocer las clases de error de prohibición, las cuales, siguiendo a Velázquez, pueden ser vencible o invencible. El primero tiene lugar cuando se le puede exigir al autor otro comportamiento, es decir, que pudo ser evitado por aquel. Abro comillas, si se hubiese informado en forma debida en torno a las circunstancias que rodean su actuar y significación del hecho. Cierro comillas. En cuanto al error de prohibición invencible, Velázquez 2020 señala que se presenta en aquellas situaciones en las que el autor, al obrar con diligencia debida, no hubiese podido comprender la antijuricidad del injusto. Esto es, se trata de un yerro que cualquier persona en la situación de la gente hubiera padecido. No obstante, estima el autor en cita que para valorar el error de prohibición invencible se deberán tener en cuenta las características personales del autor, así como el contexto social en el que se desarrolla su conducta. Además, se debe precisar que el anotado error de prohibición, sea vencible o invencible, podrá ser también directo o indirecto. Sobre el error directo o abstracto, ha explicado la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que su estructuración se presenta, abro comillas, cuando el autor obra en la creencia equivocada de que su comportamiento no constituye delito, porque ignora la existencia de la prohibición o supone que la norma no rige, es inaplicable por ser contraria a la Constitución política o ha sido derogada. Sentencia SP 921 de 2020, página 26. En lo que respecta al error indirecto,
Este tiene registro cuando el agente equivocadamente piensa que su actuar se encuentra justificado. Situación que para Velázquez 2020 se pueden concretar en 3 escenarios como se explica. A. El primero, denominado como el error sobre la existencia de un justificante. Se presenta cuando el agente supone que su actuar está justificado por el ordenamiento jurídico, pero no es así. B. El segundo, conocido error sobre los límites de una justificante. Tiene lugar en aquellas situaciones en las que el agente sobrepasa los límites de una conducta que, a diferencia de la anterior, se encuentra esta justificada. Sin embargo, hay un exceso en el uso de la misma. C. La tercera, denominada error sobre la concurrencia de circunstancias que de darse justificarían el hecho. Se presenta cuando el agente supone la presencia de los requisitos objetivos de una causal de justificación legalmente reconocida, cuando en realidad ello no sucede. Son los casos de justificantes putativas de las que ya se habló. Página 541. El estado de necesidad excluyente de culpabilidad. En el escenario anterior, abordamos las causales de justificación entre las que se desarrollaron estuvo el estado de necesidad justificante. Pues bien, en este punto se abordará el estado de necesidad excluyente de la culpabilidad que se presenta en sede de culpabilidad. Aunque, como bien lo indica Velázquez, este instituto ha sido muy discutido, pues ambas figuras, el estado de necesidad justificante y el estado de necesidad excluyente de culpabilidad, pueden aplicarse en aquellos casos de colisión entre bienes jurídicos en donde se salvaguarda uno en perjuicio de otro. Sin embargo, el estado de necesidad que excluye la culpabilidad incorpora otros elementos que permiten diferenciarlo del justificante, como se observa a continuación. 2 puntos. La precisión psíquica padecida por el autor, concepción psicológica, la ausencia de una actitud hostil al derecho, concepción normativa, la ausencia de prohibición de la acción, pues el ordenamiento jurídico debe abstenerse de todo juicio de valor desaprobatorio, teoría de la unidad, la prepotente presión sobre los motivos y la notable disminución del contenido de culpabilidad del hecho. Sin duda, la razón de ser de esta causal de inculpabilidad es la no exigibilidad de un comportamiento distinto, que es el fundamento genérico de todas las causales de inculpabilidad. Página 544-545. Inimputabilidad. La inimputabilidad se encuentra definida en el artículo 33 del Código Penal del 2000, el cual prevé: es inimputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviera la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión por inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares. No será inimputable el agente que hubiere preordenado su trastorno mental. Los menores de 18 años estarán sometidos al sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Pues sobre la llamada inimputabilidad, Agudelo 2002 señala que no es la inmadurez psicológica, ni el trastorno, ni la diversidad sociocultural, sino la incapacidad de comprender y o determinarse por esas causas. Por lo tanto,
Surge en el derecho penal la distinción entre imputables e inimputables, que no es caprichosa, sino que tiene un sustento constitucional en la medida que, para que exista responsabilidad penal, es necesario actuar culpablemente. Situación que no ocurre con las personas inimputables, en tanto adolecen de esa capacidad de comprender y de autodeterminarse, como ocurre con aquellas personas que se relacionan en el citado artículo 33 del Código Penal. También se advierte que para los imputables, la sanción atribuible por realización de una conducta punible es la pena, cuyas funciones de conformidad con el artículo 3 del Código Penal de 2000 son de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. Página 1. Por otro lado, para los inimputables no se establecen penas, sino medidas de seguridad que tienen otros fines conforme al artículo 4 del Código Penal, de protección, curación, tutela y rehabilitación. En atención a lo expuesto, es necesario revisar las circunstancias generadoras de la inimputabilidad. Inmadurez psicológica. La inmadurez psicológica se define por Jiménez Rojas, 2004, citado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2009, como la falta de maduración global, severa y perfectamente instaurada, que cobija una o varias áreas de la personalidad del sujeto y que explícitamente impidió, en el momento de cometer su acción, obrar con pleno conocimiento de causa y con libre capacitación de autodeterminación. Página 13. En este sentido, estima el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que dentro de la inmadurez psicológica se pueden encontrar algunos trastornos como el retardo mental, trastornos del desarrollo y déficit del proceso global de aprehensión de la realidad sociocultural, como el caso de los disminuidos sensoriales con severa deprivación de información que puede ocurrir en la sordomudez o marginalidad social extrema. Página 13. Trastornos mentales. Luego tenemos el llamado trastorno mental, que para autores como Velázquez es toda perturbación del psiquismo humano, patológica o no, que le impide a la gente motivarse de conformidad con las exigencias normativas por no poder comprender el ilícito del acto o determinarse con dicha comprensión o ambas. Página 551. Además, debe tenerse en cuenta que a voces de los artículos 70 y 71 del Código Penal del 2000, los trastornos mentales pueden ser permanentes y transitorios. ¿Y qué debemos entender por trastorno mental permanente? Autores como Agudelo, 1980, han precisado sobre el particular que será cualquier afección que de manera permanente afecte las esferas de la personalidad y cuya intensidad sea tal que suprima o debilite la capacidad del sujeto para insertar su comportamiento en el mundo de los valores o la capacidad de autorregular su conducta conforme a ellos, a pesar de tener conciencia de lo que hace. Página 80. A partir de la anterior definición, que algunos de los llamados trastornos mentales permanentes con mayor incidencia en el derecho penal son la esquizofrenia y la psicosis en cualquiera de sus formas, los que para el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses son incurables, pero con tratamiento se puede lograr una remisión de la sintomatología aguda que le permita a la persona reintegrarse a la sociedad. Páginas 13 y 14. Por otro lado, en el trastorno mental transitorio, a diferencia del permanente, hay una alteración momentánea de las facultades cognitivas de la gente que le impiden comprender la ilicitud de su comportamiento y autodeterminarse. Sobre el trastorno mental transitorio,
debe tenerse en cuenta que, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 71 y 75 del Código Penal, pueden presentarse con base o sin base patológica respectivamente. El primero, con base patológica, es definido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses como la alteración mental severa que genera una disfunción biológica o de personalidad, de presentación aguda o crónica episódica, como en los casos de patología dual, que recidiva si no se somete a tratamiento y que, durante la ocurrencia de los hechos investigados, altera de manera significativa las capacidades cognitivas y volitivas. Requiere tratamiento psiquiátrico que, de acuerdo al caso, puede ser hospitalario o ambulatorio. Página 14. Aclaración del 1. Sobre la clasificación de los anotados trastornos se puede consultar la Guía de la Clasificación de los Trastornos Mentales y del Comportamiento, CIE, versión 2018, elaborada por la Organización Mundial de la Salud, o también el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 1995, realizado por la Asociación Americana de Psiquiatría. Por favor, tener en cuenta estos dos. Continuamos. Ahora, en lo que respecta al trastorno mental sin base patológica, ha precisado el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que consiste en la alteración mental de muy corta duración que se presenta al momento de los hechos investigados, de tan alta intensidad que vulnera las funciones intelecto-cognitivas y volitivas. Cede fácilmente con el tratamiento e incluso puede autolimitarse y remite sin dejar huellas en el psiquismo del imputado o sindicado. Página 14. Dentro de los principales trastornos mentales transitorios, de conformidad con Solórzano, 1990, se encuentran, abro comillas, ausencias epilépticas, estado crepuscular traumático, intoxicaciones exógenas, las reacciones de cortocircuito, el estado postdormical patológico y el sonambulismo. Página 340. En gracia de discusión debe señalarse que cuando se hace referencia a trastornos mentales con base patológica, se refiere a todos aquellos que tienen un sustento en el historial médico del agente. Es decir, que previo a la realización del injusto penal han sido diagnosticados. Caso distinto ocurre en aquellos eventos que no tienen base patológica, en donde, sin duda, su acreditación dentro de un proceso penal es más difícil, como ocurre con las intoxicaciones exógenas producidas por la ingesta de bebidas embriagantes o el consumo de sustancias alucinógenas. Es por esto que merece especial atención el trastorno mental sin base patológica cuando es causado por intoxicaciones exógenas, producto de la ingesta de bebidas alcohólicas o el consumo de sustancias psicoactivas, en razón a que son muchos los delitos que se cometen en esta condición, lo que hace que sea constantemente alegada en el marco de procesos penales. No obstante, sobre este punto, debe informarse que ha sido clara la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Penal, toda vez que en la sentencia radicada 12979 del 2002 o 12.979 de 2002, ha indicado que, abro comillas, para la configuración del trastorno mental no resulta suficiente alegar que se actuó en estado de ebriedad, sino demostrar la carencia de capacidad para comprender la ilicitud del comportamiento o para determinarse, debido a la intoxicación producida por la sustancia ingerida. Página 20.
Aunado a las anotadas diferencias desde el campo de la medicina, también las hay en cuanto a las sanciones que hay de imponerse en uno u otro evento, puesto que si estamos frente a un trastorno mental transitorio con base patológica, habrá lugar a imponer una medida de seguridad consistente en la internación en un centro psiquiátrico o en una clínica de acuerdo con la patología que se vaya a tratar. Pero, con todo, la duración de la medida será de máximo 10 años, según lo dispuesto en el artículo 71 del Código Penal del 2000, mientras que, en aquellos casos en los que no exista base patológica, no habrá lugar a imponer medidas de seguridad, según lo previsto en el artículo 75 del Código Penal del 2000. Nótese que el citado artículo 33 del Código Penal refiere que no será inimputable aquel que haya preordenado su trastorno mental. Justamente, el legislador se anticipó a la posible utilización del trastorno mental transitorio, especialmente sin base patológica, para lograr impunidad, como puede suceder en aquellos eventos en donde una persona de manera libre y consciente se coloca, por ejemplo, en estado de embriaguez, con el ánimo de cometer un delito que ha sido planeado. Diversidad sociocultural. Autores como Velázquez han determinado que la inimputabilidad por diversidad sociocultural se predica de la gente que tiene una cosmovisión distinta al demás conglomerado social en razón a que no se desarrolló en el entorno cultural mayoritario, lo que le impide comprender la ilicitud de sus actos, siempre y cuando no haya tenido la posibilidad de actualizar su conocimiento. Para Velázquez, esta figura oscila en torno a las circunstancias inherentes al contexto social y cultural en el que se desenvuelve la vida y el actuar de la gente. Página 557. Dicho esto, es importante precisar en este documento las diversas dificultades que traza la diversidad sociocultural como circunstancia de inimputabilidad, planteamientos que han sido desarrollados por la Corte Constitucional en la sentencia C-370 de 2002, como se pasan a revisar brevemente. En primera medida, explica la Corte que el legislador, en el artículo 33 del Código Penal de 2000, al incorporar la diversidad sociocultural como causal de inimputabilidad, desconoció el pluralismo que tiene un país como el nuestro, de manera que todo aquel que, abro comillas, no comparte los valores dominantes de la sociedad y del ordenamiento penal nacional es equiparado a un inmaduro psicológico o su diversidad sociocultural es asimilada a un trastorno mental, del cual la persona debe ser curada. Sentencia C-370 de 2002, página 34. Siendo lo anterior una atribución peyorativa hacia dichos sectores, lo que desconoce el derecho a la igualdad. Aunque al anterior razonamiento llevó a concluir a todas luces que la diversidad sociocultural prevista en el artículo 33 del Código Penal de 2000 es claramente inconstitucional, la corporación optó por dejarla en el ordenamiento con el fundamento de que al expulsar dicha causal de inimputabilidad se creará un déficit de protección respecto de dichos grupos culturales diversos, señalando que lo correcto es que dentro del ordenamiento jurídico penal exista un error de prohibición condicionado por diversidad sociocultural. Sentencia SP 3812 de 2019, página 35, el cual se aplique a los miembros de dichos grupos. Sin embargo, el Código Penal colombiano no lo prevé. Con todo, la Corte estimó que a pesar de que el ordinal 11 del artículo 32 del Código Penal no contempla la referida causal de ausencia de responsabilidad penal, en atención a que se limita a señalar que no habrá lugar a responsabilidad penal cuando se obre con error invencible de la licitud de la conducta, advirtió el organismo de cierre constitucional que desde una interpretación sistemática, dicho ordinal incluye también el error de prohibición culturalmente condicionado, pues para la Corporación 2002, quien no puede comprender por su particular cosmovisión la ilicitud de su comportamiento, obra en un error sobre la licitud de su comportamiento.
sentencia SP 3812 del 2019, página 36. Bueno, así las cosas, concluye el máximo organismo de la jurisdicción constitucional que la diversidad sociocultural no puede ser criminalizada. Por tal virtud, debe excluirse la responsabilidad penal no por inimputabilidad, sino por un error de prohibición culturalmente condicionado de conformidad con el artículo ordinal 11 del artículo 32 del Código Penal, artículo 32 del Código Penal del 2000, respecto de aquella persona que realiza una conducta típica y antijurídica por tener una cosmovisión diferente, pero que ha actuado por un error de interpretación cultural. Claro está, siempre y cuando no haya tenido la posibilidad de actualizar su conocimiento, porque no toda conducta desplegada por un miembro de un grupo cultural diverso conllevaría a concluir que tiene un desconocimiento sobre la ilicitud de comportamiento. Para ilustrar un poco mejor lo expuesto, tenemos el caso de un joven indígena que sale de su territorio a realizar estudios universitarios en la ciudad de Bogotá y comete algún injusto. Caso que permite concluir que ha tenido la posibilidad de conocer y asimilar la cultura de su nuevo entorno, no pudiendo alegar esta situación en el evento de cometer una conducta típica y antijurídica. Menores de edad. Habida cuenta de que dentro del artículo 33 del Código Penal del 2000 se hace diferencia a los menores de edad, es necesario abordar este punto. Los menores infractores de la ley penal, cuya edad se ubica entre los 14 y 18 años, son imputables en tanto tienen la capacidad de comprender y autodeterminarse en la comisión de delitos, pero que en atención al interés superior que a estos les asiste, se hace necesario imponer una serie de sanciones especiales que, de conformidad con el artículo 177 del Código de la Infancia y Adolescencia 2006, van desde amonestaciones hasta la privación de la libertad como medida pedagógica en centros especializados. Aclaración. La interpretación sistemática o de sistema ha sido conceptualizada por la Corte Constitucional en sentencia C-649 de 2001 de la siguiente manera, abro comillas: la interpretación sistemática es la lectura de la norma que se quiere interpretar, en conjunto con las demás que se conforman el ordenamiento en el cual aquella está inserta. Cierro comillas. El juzgamiento de estos adolescentes se desarrolla bajo los cánones del sistema de responsabilidad penal de adolescentes previsto en el libro segundo del anotado Código de Infancia y Adolescencia. Por otra parte, respecto de los menores de 14 años que cometen delitos, se señala que, por mandato legal de conformidad con el artículo 142 del Código de Infancia y Adolescencia, abro comillas, no serán juzgadas ni declaradas responsables penalmente, privadas de libertad, bajo denuncia o sindicación de haber cometido una conducta punible, cierro comillas. De tal suerte que cuando estos sean sorprendidos cometiendo delitos, la Policía de Infancia y Adolescencia deberá ponerlos a disposición de las autoridades competentes para iniciar el procedimiento de restablecimiento de derechos de los menores. Frente a los menores cuya edad se encuentra entre los 14 y los 18 años, que realizan una conducta típica y antijurídica, siendo inimputables, habrá lugar a imponer una medida de seguridad. Elementos de la culpabilidad. La Corte de Justicia, en su Sala de Casación Penal, ha reiterado en providencias de las sentencias SP 5522 de 2019, SP 5356 de 2019 y SP 3812 de 2019, que los elementos estructurales de la culpabilidad son la imputabilidad o la capacidad de culpabilidad, el conocimiento de la antijuricidad y la exigibilidad de otra conducta. En virtud de lo anterior, se estudiarán los anotados elementos
en tanto la Corte ha hecho uso de dichos elementos al momento de realizar el llamado juicio de culpabilidad o exigibilidad. Imputabilidad o capacidad de obrar con culpabilidad. Debemos partir de la base de que en el Código Penal de 2000 no hay una definición sobre la imputabilidad, pues como bien reflexiona Roxin 1997, el legislador parte del presupuesto de que quien comete una conducta típica y antijurídica es imputable, siendo la inimputabilidad la excepcionalidad, la cual debe regular normativamente. Justamente lo anterior ocurre en el derecho penal colombiano, en el cual el legislador en el artículo 33 del Código Penal del 2000 nos entrega una definición de inimputable y de las circunstancias de inimputabilidad, como se observa a continuación. Inimputabilidad. Es inimputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviere la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, por inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares. No será inimputable el agente que hubiere preordenado su trastorno mental. Los menores de 18 años estarán sometidos al sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Entonces, a partir de la definición de la inimputabilidad, podemos indicar que ésta debe entenderse como la capacidad que tiene el agente de comprender, aspecto cognitivo, y autodeterminarse, aspecto volitivo, para actuar en dirección de la realización de una conducta típica y antijurídica, conociendo en tal sentido la consecuencia atribuible de su actuar. Ampliando un poco más lo anterior, sobre este tópico ha precisado la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Penal en sentencia 4760 de 2020 que, abro comillas, la capacidad para realizar el delito con culpabilidad se denomina imputabilidad, la que puede definirse entonces como la aptitud psicológica, mental, sociocultural para comprender la antijuricidad o ilicitud de una conducta y para determinarse con fundamento en esa comprensión. Página 13. Conocimiento de la antijuricidad. Este también es llamado por Roxin como la conciencia de la antijuricidad, página 866, lo cual significa que el autor sabe que su actuar no está permitido, sino prohibido por la ley penal, pues como se estudió líneas atrás, en punto de la culpabilidad, el agente al momento de llevar a cabo el injusto penal tiene, como indica Velázquez 2020, abro comillas, por lo menos un potencial conocimiento de la antijuricidad, cierro comillas. Sobre este aspecto ha precisado la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia SP 3812 de 2019. En lo que respecta al conocimiento de la antijuricidad, debe señalarse que usualmente los bienes jurídicos tutelados penalmente son aquellos tan básicos y necesarios para la convivencia armónica de la sociedad, cuya vulneración requiere de una intervención inmediata del Estado, ya que de no hacerlo se corre el riesgo de que se perpetúen situaciones que hagan imposible la vida en comunidad. Página 29. Obsérvese que este elemento guarda especial correspondencia con uno de los aspectos negativos de la culpabilidad, que no es otro que el error de prohibición, en la medida en que el agente no conoce ilicitud de su actuar, es decir, que no tiene un conocimiento de la antijuricidad. Sin embargo, en este punto se recuerda que dicho error puede ser vencible en la medida en que el autor se hubiese informado en debida forma sobre las circunstancias que delimitaban su actuar,
Pues como estima Roxin 1997, abro comillas, se exige demasiado poco cuando se considera suficiente para la conciencia de la antijuricidad, la conciencia de la dañosidad o de la inmoralidad. Cierro comillas. Página 866. Por tal virtud, dicho conocimiento de contravenir normas sociales o éticas se constituye en un medio para comprender que una determinada acción u omisión está prohibida por la ley. Sobre lo anterior, reitera Roxin, abro comillas, no obstante, la conciencia de la dañosidad social o del carácter de cualquier otro modo valioso de la propia conducta es un indicio de la vencibilidad de un error de la prohibición. Página 866, cierre comillas. De otro lado, en este punto, es importante resaltar la diferencia entre el error de tipo y el error de prohibición, pues, si bien es cierto que fue abordada en el escenario 5, desde el estudio de 2 casos trabajados por la jurisprudencia, se estima necesario reforzar un poco más su diferenciación desde la culpabilidad. Sobre la diferencia entre el error de tipo, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SP 8850 de 2014, ha explicado que el error de prohibición difiere del error de tipo en que el agente conoce la ilicitud de su comportamiento, pero erradamente asume que él mismo le está permitido y que por lo tanto lo excluye de responsabilidad penal. En otras palabras, supone que hay unas condiciones mínimas, pero serias, que en alguna medida hagan razonable la inferencia subjetiva que equivocadamente se valora. Página 16. Luego, en el error de prohibición, la falla en el conocimiento de la gente no reside en los elementos estructurales del modelo de conducta prohibida por la ley, las cuales conoce, sino en la asunción que tiene acerca de su permisividad. Para que el mismo tenga relevancia jurídica, es decir, excluya al sujeto de responsabilidad penal, debe ser invencible, pues si fuera superable, deberá responder por el delito ejecutado de manera atenuada, como lo prevé el numeral 11 del artículo 32 de la Ley 599 de 2000. Sentencias SP 921 de 2020 y SP 922 de 2019. Por su parte, la doctrina en cabeza de Roxin 1997 ha señalado que en muchas ocasiones la diferenciación entre el error de prohibición y el error de tipo puede resultar difícil, por lo que el operador de justicia deberá tener en cuenta los elementos teóricos de cada instituto a efectos de aplicarlos en un determinado caso. Reiterando el autor que en el error de tipo hay una exclusión del dolo por cuanto el agente tiene una incorrecta representación de un elemento objetivo del tipo penal, como puede ser el caso de aquella persona que se encuentra completamente segura de que su novia, con quien sostiene una relación amorosa y sexual, es mayor de edad, bien sea porque ésta le informó o por el contexto en el que se conocieron, como un bar, en donde se supone que solamente ingresan personas que son mayores de edad. O en las redes sociales, en donde señala una edad diferente a la actual. Sin embargo, la misma tiene 13 años, por lo que el agente desconoce un elemento objetivo del tipo penal como la edad, del acceso carnal abusivo con menor de 14 años previsto en el artículo 208 del Código Penal de 2000, que señala: el que acceda carnalmente a persona menor de 14 años incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Situación distinta ocurre con el error de prohibición en el que, como se sustentó en líneas atrás, el autor conoce todas las circunstancias del hecho y actúa dolosamente. Sin embargo, considera que su actuar está permitido, como puede ser el caso, según Roxin 1997, de, abro comillas, quien graba la llamada telefónica de otro en una cinta magnetofónica sin consultar al interlocutor, sabe que registra en un soporte de sonido la palabra de otro no pronunciada públicamente. Página 459.
Exigibilidad de otro comportamiento. Aunque la Corte no ha conceptualizado dicho elemento, su aplicación en los llamados juicios de culpabilidad empleados en las providencias de la corporación permite establecer que la exigibilidad de otro comportamiento no es otra cosa que la valorización de actuar de la gente, precisándose que teniendo la posibilidad de actuar conforme a derecho, el autor opta por realizar una conducta considerada reprochable por la sociedad, para lo cual establece la Corte en sentencia SP 3812 de 2019 que con el mismo abro comillas, desconocen abiertamente los principios y derechos fundantes dentro de un ordenamiento democrático y social de derecho y dan muestra de la falta de estima a los derechos fundamentales de los asociados. Cierro comillas. Al respecto, véase la sentencia SP 5522 de 2019 y la sentencia SP 3812 de 2019. Aplicación del juicio de culpabilidad a partir de sus elementos. Empleando la metodología utilizada por la Corte al momento de realizar el llamado juicio de culpabilidad o exigibilidad, se tendrán en cuenta sus elementos para presentar un breve caso con el propósito de comprender un poco mejor el llamado juicio de culpabilidad. Martín, a través de sus redes sociales, realiza una campaña de desprestigio en contra de Francisco, quien es candidato a la alcaldía por un municipio del Tolima, aduciendo en dichos medios que Francisco es, abro comillas, un ladrón de tiempo completo, que cuando fue concejal hizo chanchullos con el alcalde, que su esposa se había realizado una liposucción con los impuestos que pagaban los habitantes del municipio, entre otras. Cierro comillas. Luego de realizar el juicio de tipicidad y antijuricidad, procede el análisis de la culpabilidad, tema que nos reúne. Como se expuso, tenemos que los elementos de la culpabilidad son la imputabilidad, el conocimiento de la antijuricidad y la exigencia de otro comportamiento. En cuanto al cumplimiento de la imputabilidad, se tiene que Martín es una persona que comprende sus actos y se determina conforme a los mismos. Por lo tanto, no se encuentra en ninguna de las circunstancias de inimputabilidad previstas en el artículo 33 del Código Penal de 2000. En lo atinente al conocimiento de la antijuricidad, resultaría imposible afirmar, en un caso como el expuesto, que se desconoce que una conducta de esa naturaleza no es reprochable. Además, la emisión de los referidos calificativos atenta contra la honra y el buen nombre de Francisco, conociéndose así Martín que sus ataques son claramente deshonrosos. Sin embargo, decide voluntariamente realizarlos por el simple hecho de creer que está diciendo la verdad. Por último, en lo que respecta a la exigibilidad de otro comportamiento como elemento final del juicio de culpabilidad, se tiene que Martín tenía la posibilidad de comportarse conforme a derecho. No obstante, decidió de manera libre y voluntaria realizar una conducta reprochable, consistente en atentar contra la honra y el buen nombre de Francisco. Referencias: Agudelo Betancourt, 1980. El trastorno mental como causal de inimputabilidad en el nuevo Código Penal. Nuevo Foro Penal. 55, página 55 al 91. Agudelo, Derecho Penal, Parte General, Editorial Universidad de Externados de Colombia. Constitución Política de Colombia, Asamblea Nacional Constituyente, Gaceta Constitucional. Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006. Código Penal, Ley 599 de 2000, 24 de julio de 2000. Colombia, Secretaría del Senado. Instituto Colombiano de Medicina Legal 2009. Guía para la realización de pericias psiquiátricas forenses sobre la capacidad de comprensión y autodeterminación. Roxin, 1997, Derecho Penal, Parte General, Fundamentos, la estructura de la teoría del delito, Civitas.
Sentencia C-649-2001, Corte Constitucional, Eduardo Montealegre Linet. Sentencia C-370-2002, 14 de mayo, Corte Constitucional, Eduardo Montealegre Linet. Sentencia SP 9222 de 2019, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Luis Antonio Hernández Barbosa. Sentencia SP 921 de 2020, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Gerson Chaverra Castro. Sentencia SP 3812 de 2019, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Eugenio Fernández Carlier. Sentencia SP 3812 de 2019, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Jaime Humberto Moreno Acero. Sentencia SP 4770 de 2020, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Patricia Salazar Cuellar. Sentencia SP 55522 del 19, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación, Eugenio Fernández Carlier. Sentencia SP 5356 de 2019, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Luis Antonio Hernández Barbosa. Sentencia SP 8550 de 2014, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Fernando Alberto Castro Caballero. Sentencia radicada 12979 de 2002, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Fernando Arboleda Ripoll. Sentencia radicada 34412 de 2011, Corte Constitucional, Julio Enrique Socha Salamanca. Solórzano Niño, 1990. Psiquiatría Clínica y Forense, Editorial Temis. Velázquez 2020, Fundamentos de Derecho Penal, Parte General, segunda edición, Tirán Loblanche. Información técnica, Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad, Politécnico Gran Colombiano. Módulo Penal General, la antijudicidad y la culpabilidad. Escenario 6, culpabilidad. Autor Kevin Andrés Serrano Burgos. Asesor pedagógico Ivonne Tatiana Parra Astros. Diseñador gráfico Alejandra Daza Hurtado. Con ustedes Juan Carlos Tejero Medina desde la ciudad de Bogotá. Estudiante de Derecho Politécnico Gran Colombiano. Qué alegría estar con ustedes. Un abrazo.